Buenas tardes, chicos. Hola, profe, buenas tardes. Buenas Hola, tardes, ¿cómo profe. está? Buenas tardes, profe. Profe, ¿Sí? con una compañera estamos juntas y queremos saber si lo podemos ver juntas a la clase de mi computadora o si tiene que entrar aparte ella. Porque no, Haceme un favor, en el chat sí, poneme el nombre y apellido de las dos. Seguramente va a aparecer el de quién es tu computadora. sí, es mía. Bueno, el de tu compañera, ponémelo por chat. A ver si yo le Bueno, puedo agregar la asistencia, porque cuando cierra la grabación me mandan la asistencia a ellos después y figura ahí en sistema, ¿viste? ¿Quién se conectó? bueno, Profe, le describo entonces. Gracias, profe. Sí, disculpe, profe. sí. Con un compañero también estamos juntos. ¿Qué podemos hacer lo mismo? Sí, mira, me pueden poner en el chat el nombre, el apellido y el documento, pero Bien. traten en lo posible de alguna manera de conectarse, porque como les digo, yo les tengo en cuenta y trato de irles poniendo la asistencia, pero en sistema directamente, la plataforma, saca una lista de quién estuvo conectado en la clase. Una semana más o menos, demora un par de días, como una semana después me manda el resumen de la reunión esta que tenemos y me manda los alumnos que estuvieron conectados, por las dudas. Pero bueno, yo los voy a tener en cuenta, no se hagan problemas. En lo posible traten todos de conectarse cada uno con su nombre y apellido. Pero los que no puedan, me mandan un mensajito por chat con los datos para que yo los pueda tomar. Bueno, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, empezamos hoy. Avanzamos recién con el tercer tejido. ¿Se acuerdan que vinimos con epitelio, que epitelio se dividía en epitelio y en glándula? Y después todo lo que estuvimos viendo hasta ahora eran partes del conectivo. Conectivo propiamente dicho, después vimos el cartilaginoso, el óseo, el sanguíneo, todos eran tejidos conectivos especializados. Ahora vamos a ver otro tipo de tejido, que es el tejido el tejido nervioso, ¿sí? Nos queda como tejido el nervioso y el muscular, y ya pasamos a órganos y sistemas. Así que bueno, prestemos un poquito de atención a esta clase. Como siempre, el cuestionario, no se olviden, se habilita los miércoles. A ver, empezamos. El cuestionario de la segunda parte de ocio no lo subió, ¿verdad? No, tienes razón. ¿El de osificación? No, el Sí, cuestionario de profe. ocio es uno solo. Ahora cuando subamos el miércoles va a ser de tejido nervioso directamente. Nada más que yo les dividí en dos la clase por el tema de la osificación, la reparación de fracturas, para que no quede tan pesada en una sola clase. Pero el cuestionario de ocio ya está y queda ese que ya hicieron, no vamos a hacer otro de ocio. Lo que va a pasar ahora, el miércoles, van a tener seguramente de esta clase de tejido nervioso. Bueno, empecemos porque es un poquito largo. Bueno, como ustedes saben, el sistema nervioso le permite al organismo que responda a todos los cambios continuos del medio externo, ¿sí? Es, digamos, el que nos relaciona con el medio externo. E interno también, porque todos nuestros órganos todos nuestros tejidos y órganos también dependen un poco del sistema nervioso central. Entonces, va a ser el que nos relaciona con el medio externo y también que nos relaciona con el medio interno. Desde el punto de vista anatómico, que todavía no han llegado ustedes, que empieza ahora en la segunda etapa. Toda la segunda etapa de anatomía es neuroanatomía, pero bueno, más o menos a grandes rasgos se divide en dos partes. El sistema nervioso central, que va a abarcar todo lo que es el encéfalo, el tronco encefálico y la médula espinal, ¿sí? Dentro del encéfalo está el cerebelo también, ¿sí? Tronco encefálico y médula espinal. Esos son los órganos del sistema nervioso central. Encéfalo, cerebelo, tronco encefálico y médula espinal.
Después tenemos el sistema nervioso periférico, que va a estar constituido por los nervios o pares craneales, que los va a hacer renegar mucho en anatomía, no acá por suerte. Periféricos raquídeos, que conducen los impulsos desde el sistema nervioso y hacia este. Desde el sistema nervioso central hacia la parte, hacia lo periférico, y desde lo periférico hacia el sistema nervioso central, ¿sí? Es como un cableado de ida y vuelta. Desde el punto de vista funcional, tenemos una división en cuanto a lo que es sistema nervioso somático. Somático siempre se refiere a lo que es cuerpo. Sensitivo, de la vida de relación. Provee inervación motora y sensitiva, las dos cosas, a todo el organismo excepto las vísceras. Por eso decíamos sistema nervioso somático, porque tiene que ver con el cuerpo, ¿sí? No a los órganos, las vísceras ni las glándulas. Y después tenemos el sistema nervioso autónomo o vegetativo, y este sí le va a dar inervación tanto motora como sensitiva a las vísceras, a las glándulas, al corazón, y se va a dividir en sistema simpático, parasimpático y entérico, ¿sí? Esto es más fisiología, pero para que vamos integrando un poquito todos los conocimientos. Entonces tenemos el somático, que va a dar inervación motora y sensitiva a todo el cuerpo, pero con excepción de los órganos, las vísceras, las glándulas, ¿sí? Y el vegetativo o autónomo le va a dar también inervación motora y sensitiva a las vísceras, a las glándulas, al corazón, y además se va a dividir en un sistema nervioso simpático, parasimpático y entérico, ¿sí? Bueno, ahora vamos a la composición histológica del tejido nervioso, y que se va a componer básicamente por dos tipos de células. Recuerden que nosotros siempre nos enfocamos en las células. Acá tenemos dos tipos de células. Las típicas, las que todos sabemos que componen el sistema nervioso central, que son las neuronas, y otras células que son parte del sistema nervioso central y que se llaman células de sostén, que no son las neuronas, pero son células que le dan protección, le dan nutrición y ayudan con el metabolismo de las neuronas, ¿sí? Entonces vamos a encontrar dos tipos de células. Como sabemos, la neurona es la unidad funcional del tejido nervioso y se compone de un cuerpo celular al que vamos a llamar soma. Y este cuerpo tiene muchas prolongaciones, ¿sí? Que pueden ser las dendritas, y también tiene axones, que ya vamos a ver. Y estas neuronas se van a comunicar por medio de sinapsis. No sinopsis, como dice ahí, es sinapsis, ¿sí? Entonces el resumen, ¿qué quiere decir sinapsis? Es la forma en la que se comunican las neuronas. Las células de sostén, en cambio, probablemente ustedes en la escuela, en la secundaria, habrán visto neuronas, o sea que algunas cosas van a reconocer. Las que serían nuevas para ustedes son las células de sostén, que ya las vamos a ver. Y estas células de sostén son células no conductoras, o sea que no van a conducir impulsos nerviosos como las neuronas, no van a transmitir información, sino que van a estar en íntimo contacto con las neuronas, ¿sí? Y estas se van a dividir en las que están en el sistema nervioso central, como habíamos dicho, el encéfalo, el cerebelo, el tronco encefálico y la médula espinal, y esas se van a llamar neuroglía o solamente glía. Las células de sostén, entonces, que van a estar en el sistema nervioso central, van a ser las células de la glía o de la neuroglía, que ya vamos a ver cuáles son, ¿sí? Son 4. Y las que van a estar en el sistema nervioso periférico, vamos a encontrar la célula de Schwann o lemocito y las células satélites o anficitos. Acá no les complico tanto, solemos usar un solo nombre en el caso de la célula de Schwann y las células satélites, ¿sí?
Les pongo los dos, los signos, o sea, los otros nombres que tienen, pero siempre en los exámenes y en el lenguaje vamos a utilizar la célula de Schwann y las células satélites, para que no se les complique tanto. Después tenemos, bueno, estas células, como les decía, ¿cuál es la función? Proveen sostén físico y protección, aislamiento eléctrico, y trabajan con el mecanismo de intercambio metabólico entre vasos sanguíneos y neuronas. O sea que tienen un papel muy importante, pero no son neuronas, son otras células, tampoco es sustancia extracelular como veníamos viendo en los otros tejidos, que teníamos la célula importante y la sustancia extracelular aparte. En este caso son dos células que son muy importantes, la neurona y las células de sostén, son otro tipo de células. Acá de nuevo, a grandes rasgos, lo pasamos rápido, el sistema nervioso central, que está compuesto por el encéfalo, dijimos, cerebro, cerebelo, tronco encefálico y médula espinal, y el periférico por los nervios, que son los nervios craneales o pares craneales, los nervios espinales y los nervios periféricos. Y también están compuestos por los ganglios periféricos. Ganglios nerviosos, ¿no? Vamos entonces ahora despacito con lo que son las características del tejido nervioso, que permite, una de ellas es que permite responder con rapidez a estímulos externos, ¿sí? La parte autónoma, ¿se acuerdan que dijimos que teníamos la somática y la autónoma o vegetativa? Regula la función de los órganos internos, la autónoma. El sistema nervioso también actúa sobre el músculo liso, sobre los vasos sanguíneos, sobre el tubo digestivo y los demás órganos huecos. Actúa especialmente acá sobre las células de conducción del corazón, que son las fibras de Purkinje, que ya vamos a ver cuando veamos tejido muscular y cuando veamos sistema cardiovascular. Y actúa sobre el epitelio de las glándulas. Y acá es muy importante que trabaja junto y en cooperación con el sistema endocrino. ¿Sí? El sistema endocrino tiene que ver con las glándulas endocrinas, hipófisis, tiroides, paratiroides, suprarrenal, pineal, ¿sí? Todas esas glándulas, junto con el sistema nervioso central, regulan todo el funcionamiento de nuestro organismo. Más adelante se está estudiando de que se lo estudie como un solo sistema, el sistema neuroendocrino, ¿sí? Es una nueva ciencia, porque ya van a ver cuando veamos, yo les voy a recordar esto, cuando veamos endocrino, que la mayor parte de las células y de lo que vamos a ver en endocrino tiene un tejido nervioso, y está íntimamente relacionado con el sistema nervioso. Estos dos trabajan en cooperación, trabajan en conjunto, el sistema nervioso con el sistema endocrino. Nos regula todas las funciones del organismo. Bueno, vamos a hablar un poquito de la neurona, que es nuestra célula estrella en este tema. Las neuronas es la unidad estructural y funcional del tejido nervioso, y generalmente hay más de 10.000 millones de neuronas en los seres humanos, y existen básicamente, por hacer grandes clasificaciones, 3 tipos, ¿sí? Las neuronas que son sensitivas, que van a transmitir impulso desde los receptores, o sea, desde lo periférico hacia el sistema nervioso central, ¿sí? Por ejemplo, van a transmitir, por ejemplo, el tacto, los sentidos, desde el ojo, desde el olfato, desde la lengua, lo gustativo, desde el tacto, transmiten desde lo periférico lo tienen que llevar hacia la corteza cerebral, hacia el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces estas son las sensitivas, que van a transmitir entonces los impulsos desde receptores periféricos hacia el sistema nervioso central. Y va a contener fibras aferentes, que van desde afuera, de afuera hacia el sistema nervioso central, ¿sí? Que pueden ser somáticas o pueden ser viscerales. Y después tenemos las neuronas motoras. Estas van a transmitir impulso desde el sistema nervioso, o sea, el impulso va a nacer en el sistema nervioso central y desde ahí lo va a llevar hacia la periférica,
hacia la parte periférica, hacia las neuronas que van a efectuar una acción. ¿Sí? Y estas fibras se llaman eferentes, que también pueden ser somáticas o pueden ser viscerales. Y después tenemos las interneuronas, o también llamadas neuronas intercalares, que forman una red integrada que comunica las neuronas sensitivas con las neuronas motoras. ¿Sí? Entonces tenemos neuronas sensitivas, neuronas motoras y las interneuronas que van a comunicar o van a formar una red de constante comunicación entre las neuronas sensitivas y las neuronas motoras. Acá tenemos una imagen de la neurona, lo que dijimos que tenía un cuerpo, al que llamábamos soma, tiene un núcleo, ya vamos a ver, importante, oval, que tiene eucromatina, y en el medio siempre se suele ver prominente un nucleolo, ¿sí? Se lo puede ver, ya vamos a ver en los preparados, y tiene muchas prolongaciones, la mayoría son estas, que son como ramitas de un arbolito, son dendritas, y estas prolongaciones de las dendritas se llaman arborizaciones. Justamente por eso, porque se parecen las ramas de un árbol. ¿Sí? Y después tenemos acá el axón, que es otra de las prolongaciones de la neurona, que está cubierto por una vaina de mielina, y acá vemos las células de Schwann, que son las que están encargadas de producir las vainas de mielina. Acá tenemos imágenes de microscopía. Tenemos esta neurona, que es la neurona de la médula espinal, es la alfa motoneurona del asta anterior de la médula, es una de las neuronas gigantes más grandes, y vemos que tiene su núcleo, ese punto en el medio es el nucleolo, estas prolongaciones son las dendritas, ahí tenemos el axón, y vemos que tiene un puntilladito oscuro, bien basófilo en su cuerpo, o soma, o pericarion, también lo van a encontrar así, el cuerpo, y esas inclusiones o esas granulaciones que se ven, se llaman cuerpos de Nissl, ¿sí? Que están formados por retículo endoplásmico rugoso, ya vamos a ver. Y acá tenemos otro tipo de neuronas, son neuronas unipolares, que estas son en los ganglios, también en los ganglios espinales. Acá tenemos las neuronas piramidales del cerebro, de la corteza cerebral, y estas bonitas que vemos acá se llaman neuronas de Purkinje del cerebelo. ¿Sí? Aquí vemos el cuerpo y un axón que se va dividiendo en varias prolongaciones. Acá tenemos otro esquema de neurona, ahí vemos el puntilladito este oscuro que les decía, que son los cuerpos de Nissl, o sustancia negra, ¿sí? Las dendritas con sus ramificaciones que se llaman arborizaciones, el cuerpo soma, o pericarium, acá tenemos el núcleo, en este esquemita no se ve el núcleo, lo que se suele ver en los preparados. Luego tenemos el cono axónico y el axón. El axón es lo que va en azul, y lo que está en amarillo es la mielina, ¿sí? La vaina de mielina. El axón se suele ramificar y termina también con una arborización terminal, y en cada extremo de esa arborización vamos a encontrar el botón sináptico, ¿sí? Que es a través del cual se va a producir la sinapsis. Esto más o menos lo deben conocer, generalmente se les da en la escuela secundaria nociones de neuronas. Seguimos, que sus componentes funcionales comprenden, como les venía diciendo más en el esquema, que es más fácil siempre de explicar, en un cuerpo, al que llamábamos soma, en el axón, que vimos ahí en los gráficos, las dendritas, y los contactos sinápticos, que sería el botón sináptico que vimos ahí, que estaba en los extremos del axón, y también los podemos encontrar en los extremos de las dendritas.
se pueden clasificar según la cantidad de prolongaciones que tenga. Podemos encontrar así neuronas multipolares, como vimos, como los esquemas típicos que vimos, que tiene un axón y muchas dendritas, 2 o más. Podemos encontrar neuronas bipolares, son aquellas que solamente tienen un axón y una dendrita. Y después podemos encontrar neuronas unipolares o pseudo-unipolares, que tienen un solo axón, que se divide cerca del cuerpo, ese mismo axón se divide en 2 prolongaciones largas. Entonces, sale como una sola prolongación, pero después se divide en 2. Las neuronas motoras y las interneuronas son multipolares siempre, las motoras y las interneuronas. Las neuronas sensitivas son bipolares, ¿sí? Por ejemplo, ustedes van a ver que la neurona, las sensitivas tienen, por ejemplo, las de la mucosa de la nariz, que nos va a transmitir el olfato, ¿sí? Y después tenemos las neuronas bipolares, que son las verdaderas bipolares, son la de la retina, que es una neurona bipolar, que está en la octava capa de la retina, los conos y bastones, que son la responsable de transmitir las imágenes de la visión, en los ganglios del nervio vestíbulo coclear o auditivo, ¿sí? U octavo par craneal. Acá podemos ver algunas imágenes. Tenemos la neurona, esta es la que dijimos unipolar o pseudo unipolar. Es el cuerpo de la neurona, sale una sola prolongación, pero muy cerquita del cuerpo se va a dividir en 2 prolongaciones, largas, ¿sí? O sea que sale como una sola prolongación y se divide en un axón y una dendrita. Después tenemos las neuronas bipolares. 2 prolongaciones, ¿sí? Dijimos la de la octava capa de la retina, la del octavo par craneal o auditivo. Después tenemos las neuronas, esta piramidal es una neurona motora, que era multipolar, muchas prolongaciones, y las interneuronas también tenían muchas prolongaciones, ¿ven? Varias dendritas y un axón. La de Purkinje, que habíamos visto hoy en el cerebelo, también, ¿sí? Una prolongación que es el axón y todas las dendritas. Acá igual, estas son todas motoras y las interneuronas. El cuerpo celular, soma, o acá está mal escrito, es pericarium, no paricarium, es pericarium. Es la región dilatada de la neurona que contiene al núcleo, que es un núcleo eucromático grande, y como dije anteriormente, tiene un nucleolo prominente. Contienen pequeñas granulaciones, que la habíamos visto en los esquemas, ribosómicas, llamadas corpúsculos de Nissl, y están compuestas por retículo endoplásmico rugoso. ¿Qué organelas tiene esta neurona, esta célula? Tiene retículo endoplásmico rugoso, que ya vimos, abundantes mitocondrias, un aparato de Golgi importante alrededor del núcleo, tiene lisosomas, microtúbulos y microfilamentos. No hay organelas en el cono axónico ni en el axón, y esto recuerden porque suelen ser preguntas de examen, ¿sí? No, o sea, no vas a encontrar aparato de Golgi, retículo endoplásmico, nada de esas cosas en el cono axónico ni en el axón, ¿sí? Sí se pueden encontrar algunas organelas en las dendritas, pero no en el axón. Y tenemos que recordar siempre que las neuronas no se dividen y tienen que durar para toda la vida, así que las debemos cuidar, ¿sí? No las debemos intoxicar. De todos modos, viste, hay muchos estudios nuevos sobre, no sé, sobre sistema nervioso, neurona, todavía hay muchísimo para aprender, todo va cambiando, así que probablemente tengamos información nueva en poco tiempo, ¿sí? Por ahora no se probó que se puedan
dividir o reproducir. Hay algunas teorías de que sí, pero todavía no están comprobadas. Sí se sabe que algunas neuronas pueden aprender funciones de otras y reemplazarlas. O sea, se pueden recobrar funciones que se hayan perdido, pero hasta ahora no se comprobó que se puedan dividir o digamos, reproducirse las neuronas. Bueno, acá tenemos imágenes de microscopía. Podemos ver bien acá el cuerpo de la neurona, el núcleo, y acá en el medio el nucleolo. Ahí vemos señalados los corpúsculos de Nissl, que son retículo endoplásmico rugoso, ribosomas. Acá señala las otras células, las células de sostén, en este caso célula de la glía, porque es el sistema nervioso central, que ya vamos a verlas. Y acá también tenemos otros esquemas de neuronas. No nos vamos a detener mucho en eso. Sigamos hablando un poquito de las neuronas y vamos a ver ahora las prolongaciones, ¿sí? Las dendritas son prolongaciones receptoras que reciben el estímulo de otras neuronas y del medio externo. ¿Sí? Son receptoras. Tienen un diámetro mayor que los axones, no están mielinizadas, se adelgazan hacia sus extremos libres y presentan extensas ramificaciones que dijimos que se llamaban arborizaciones porque eran parecidas a las ramas de un árbol. Los axones son prolongaciones efectoras. ¿Vieron acá la diferencia? Entonces tenemos que las dendritas son receptoras. Las dendritas reciben y llevan información hacia el cuerpo de la neurona. En cambio el axón es efector. Lleva la información desde el cuerpo de la neurona hacia afuera. ¿Sí? Eso es muy importante que les quede claro. La dendrita va a traer la información desde afuera hacia el cuerpo de la neurona y el axón va a generar, digamos, el impulso desde el cuerpo de la neurona hacia afuera. El axón tiene su origen en el cono axónico, ¿sí? Como habíamos visto en los esquemas. Y este suele carecer de organelas, ya les dije recién en la diapo anterior. No tiene aparato de Golgi, no tiene corpúsculo de Nissl, puede tener algunas mitocondrias, pero ninguno de los otros organelas grandes, ¿sí? Sí pueden pasar a través del axón los microtúbulos y neurofilamentos. Y como únicas organelas podemos encontrar mitocondrias, vesículas de transporte, y eso después nos va a servir para las sinapsis. Y algunas terminaciones axónicas grandes son capaces de sintetizar proteínas que participan en el proceso de memoria. ¿Sí? Acá dijimos, las dendritas van a recepcionar los impulsos que vengan de afuera y los van a llevar, miren, la flecha hacia el cuerpo, van a llevar el impulso, son receptoras, van a recibir los impulsos y los van a llevar hacia el cuerpo de la neurona. ¿Sí? En cambio el axón es efector, va a recibir directamente la información del cuerpo de la neurona y la va a llevar hacia la periferia, y después va a hacer sinapsis donde corresponde, ¿sí? El axón inicia en el cono axónico. A ver, denme un minutito. Ya continuamos, denme 5 minutos. Bueno, estamos de vuelta. Mil disculpas, se pusieron a ladrar los perritos y no me dejaban dar clase, así que ahora continuamos.
dijimos que el axón inicia en el cono axónico, ¿sí? Lo que está en amarillo es el axón. Está cubierto por esto celeste, que es una vaina de mielina, por eso dijimos que las dendritas no son mielinizadas, pero el axón sí, que ya vamos a ver cómo se da la vaina de mielina, que termina también en ramificaciones, y después vamos a tener las placas sinápticas, ¿sí? Entonces lo importante que quiero que recuerden acá es que la recepción de las dendritas son receptoras, van a transmitir la información al cuerpo, el axón es efector y se va a dirigir a hacer sinapsis en, digamos, donde corresponda, de acuerdo al tipo de neurona, si es sensitiva, si es sensorial, si es motora, si es periférica, si es central. Bueno, viendo un poquito, entonces ahora vamos a ver cómo se comunican, ¿sí? Que dijimos al principio que se comunicaban por medio de sinapsis. Desde una neurona presináptica hacia otra postsináptica. La sinapsis también se produce entre axones y células efectoras, ¿sí? Puede ser no solamente la comunicación de una neurona con la otra, sino que directamente, por ejemplo, en la placa neuromuscular, el axón se va a comunicar directamente con la placa neuromuscular para que directamente se contraiga el músculo, por ejemplo. No solamente de una neurona a la otra, sino también hacia la célula donde debe efectuar una acción. Y esas células efectoras se llaman células diana. Y este tipo de comunicación se puede dar entre el axón y una dendrita, y eso se llamaría axodendríticas, entre el axón y un cuerpo de una neurona, axosomáticas, entre un axón y otro, axoaxónicas, y entre dendritas entre sí. Puede ser en cualquiera de esas situaciones. Por ejemplo, acá miren el esquema. Podemos tener un axón que se comunica directamente con el cuerpo de otra neurona. Podemos tener un axón que hace sinapsis directamente con las dendritas, ¿sí? Ya sea acá o acá. Podemos tener un axón que se comunica con otro axón, ¿sí? Hay tres tipos. Entonces, el axón se puede hacer sinapsis con el cuerpo de la neurona, con la dendrita o con el otro axón. Y según el tipo de sinapsis que es, puede ser química o puede ser eléctrica. La sinapsis química, la conducción de los impulsos, se consigue por la liberación de sustancias químicas a las que vamos a llamar neurotransmisores. Son sustancias químicas que vamos a llamarlas neurotransmisores. Una sinapsis química típica tiene un botón presináptico, que ya les voy a mostrar en un dibujo que es más fácil de explicar, una hendidura sináptica y una membrana postsináptica. Y la eléctrica es más común en los invertebrados y contiene uniones de hendiduras, ¿sí? Nexos, son pequeños canales que permiten el movimiento de iones entre una célula y la otra, y en consecuencia permite la diseminación directa de corriente eléctrica entre una célula y la otra. Ya les muestro un esquema que es mucho más fácil de entender así. En general, nosotros los seres humanos tenemos predominio de sinapsis química. La sinapsis eléctrica es más de los invertebrados. Acá tenemos el axón, el botón terminal, o el botón sináptico, donde termina el axón, que por cambios de la membrana y apertura de canales de calcio, se transmite un impulso eléctrico que hace que vesículas que contienen neurotransmisores, que eran las sustancias químicas, se fusionen acá con la membrana presináptica,
se abra y se libera este neurotransmisor en este espacio al que vamos a llamar hendidura sináptica. Entonces vamos a tener un botón presináptico que va a tener los neurotransmisores, que por una apertura de canales de calcio, la transmisión de voltaje y electricidad le va a dar la orden de que esas vesículas se fusionen con la membrana presináptica y liberen el neurotransmisor. ¿Qué otro componente? Profe, Sí. esto estaba relacionado con lo de glándula, porque vimos en glándula, me acuerdo, las glándulas sinápticas, algo así creo que era. ¿Viste? Sí, las glándulas sinápticas y compusimos como ejemplo las neuronas. ¿Se acuerdan? Sí. La sinapsis de las neuronas era un ejemplo de glándulas sinápticas en las que una sustancia que se produce, que en este caso es el neurotransmisor, por medio de una vesícula se libera al exterior. Sí, muy bien, por ¿Profe? suerte sí, está bueno que se relacionen y se acuerden. Sí. Profe, puede ser que también hay vesículas que tienen acetilcolina, algo así. Sí, hay dos tipos de neurotransmisores que ya vamos a ver. Uno es excitatorio, o sea que va a estimular una acción, y el otro es inhibitorio, que va a dar la orden de que no se realice o se inhiba esa acción. ¿Sí? Podemos excitar o podemos inhibir una acción. Y eso tiene que ver con el tipo de receptores, de neurotransmisores. Y ahora lo vemos a ese en la próxima diapo, no te hagas drama. Recordemos entonces acá que se libera acá en la hendidura sináptica, y la membrana postsináptica, que ya puede ser el cuerpo de otra neurona, otro axón, una dendrita, como ya vimos, tiene receptores, estos que están representados en verde, que van a ser estimulados por ese neurotransmisor. Pueden ser estimulados o pueden ser inhibidos, ¿sí? Entonces una sinapsis química tiene que tener sí o sí un botón presináptico, los neurotransmisores, que pueden ser inhibitorios o excitatorios, la hendidura, la membrana postsináptica, para que se considere una sinapsis química. Y en cambio la eléctrica, mire la diferencia, directamente es como si se fusionaran las dos superficies, presináptica y postsináptica, y a través de pequeños canales pasa directamente un impulso eléctrico. No hay neurotransmisores, es un impulso de electricidad, ¿sí? Que va a atravesar estos canales directamente. Y acá está lo que me decían, lo que me preguntaban recién. Los canales de calcio activados por voltaje en la membrana, o sea, la sinapsis química nuestra es porque es con neurotransmisores, pero no quiere decir que no tengan electricidad en la membrana, ¿sí? Porque para liberarse activan a través de la activación, valga la redundancia, de los canales de calcio, que va a generar un voltaje de membrana, que va a hacer que el botón libere los neurotransmisores, ¿sí? La naturaleza química del neurotransmisor, que es lo que les decía, puede ser de una... determina el tipo de respuesta que se va a generar, ¿sí? Pueden ser excitatorios, excitación o inhibición, y esto tiene que ver con qué neurotransmisor vamos a liberar. Excitatorios, que van a estimular a que se produzca algo, la acetilcolina, que me decía su compañero, la glutamina y la serotonina. Y los inhibitorios, lo que hacen que se inhiba una acción, el ácido gamma aminobutírico o glicina. ¿Sí? Son dos. Depende del tipo de neurotransmisión que se libere, digamos, el efecto que va a producir en la membrana postsináptica. ¿Sí? Pueden ser inhibitorios o excitatorios. Y estos son los excitatorios son la acetilcolina, la glutamina y la serotonina. Y los inhibitorios, el ácido gamma aminobutírico y la glicina. Es justo lo que me preguntabas de la acetilcolina. Bueno, seguimos, porque es un poquito largo. Seguimos con la célula de Schwann, ¿sí? Que era parte de estas células de sostén distintas a las neuronas, pero que eran muy importantes en el sistema nervioso, en el tejido nervioso, ¿sí?
los axones del sistema nervioso periférico pueden ser mielínicos o amielínicos, ¿sí? La vaina de mielina es una cubierta rica en lípidos, ¿sí? Lípidos son grasas. Y está compuesto por múltiples capas de la membrana de la célula de Schwann que se va enrollando concéntricamente alrededor del axón. Guarda que acá quiero resaltar algo. La célula de Schwann es la responsable y es la productora de la vaina de mielina, pero en el sistema nervioso periférico, porque en el sistema nervioso central, otra célula es la encargada de producir mielina, ¿sí? Que es el oligodendrocito, que ya lo vamos a ver. Para que no se les confunda, porque también pueden ser preguntas de choice, y tenemos que recordar que el periférico, la mielina la va a formar la célula de Schwann, y el sistema nervioso central, los oligodendrocitos, ¿sí? La célula de Schwann es una célula que se va a envolver en forma concéntrica en el axón, y va a formar la vaina de mielina, ¿sí? Acá tenemos, ¿ven? En este caso sería del sistema nervioso periférico. Ahí tenemos la célula de Schwann, que va a formar lo que está amarillo, es la vaina de mielina. ¿Cómo lo hace? Miren, así. Empieza, esta es la célula, lo envuelve, le da la primera vuelta, después le da más vuelta, hasta que le forma toda una vaina de lípidos, ¿sí? ¿Para qué sirve? ¿Para qué lo hace? ¿Vieron como los cables que necesitan sí o sí una envoltura que los aísle? Bueno, esa es básicamente la función de la mielina, ¿sí? Envuelve el axón para que transmita el impulso y recién se libere en la parte terminal, ¿sí? Como que conduce el impulso. Y por eso envuelve todo el axón. Lo hace así en forma saltatoria, ¿sí? Que tienen estos pequeños espacios que se llaman nódulos de Ranvier. Estos, ¿ven? ¿Y qué hace? ¿Y para qué sirve? Es para que la conducción eléctrica sea saltatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que lo haga más, o sea, de esa forma lo hace más rápido. En lugar de, si fuera todo un continuo, se conduciría el impulso todo por acá, continuo, y llevaría más tiempo. Deja estos espacios sin cubrir, porque el impulso eléctrico va a ser así, va a saltar de acá a acá, acá, ahí va a llegar más rápido donde tiene que llegar. Por eso tiene estos nódulos de Ranvier, que son pequeñas zonas donde no hay mielina, para que el impulso salte y llegue más rápido, ¿sí? Lo que le permite entonces aumentar la velocidad. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, de 10. Y seguimos con las células, ¿se acuerdan que dijimos las de sostén periféricas? Era la de Schwann, que su función primordial era la de formar la vaina de mielina, y ahora tenemos la otra célula, que es las células satélites, que son las neuronas de los ganglios, que son también periféricas. Los ganglios son periféricos, están rodeados por una capa de células cúbicas pequeñas llamadas células satélites. Esta sería la neurona ganglionar, y estas que están acá rodeándola son las células satélites, ¿sí? ¿Qué hacen? Protección, sostén, ayudar al metabolismo de esa célula, ¿sí? Esa es la función. Y después tenemos la neuroglía, que como dijimos al principio, es la célula de sostén, pero del sistema nervioso central. Tenemos esas dos divisiones grandes. Célula de sostén del periférico, solamente dos, la de Schwann, que forma la mielina, y la satélite, que son pequeñas células cúbicas que van a estar a la vuelta de las células ganglionares. Y tenemos las de la neuroglía, que ya son 4, que reciben el nombre de neuroglía, o gliales nada más, o células de la glía, y uno es el oligodendrocito, que la función era formar y mantener la mielina, pero en los nervios del sistema nervioso, en el axón del sistema nervioso central, digamos, el que decíamos recién.
En el periférico la de Schwann, en el central el oligodendrocito. Después tenemos el astrocito. Este provee sostén físico y metabólico para las neuronas del sistema nervioso central. Después tenemos el microgliocito. Y este posee propiedades fagocíticas. ¿Se acuerdan lo que era fagocítica? Lo que era como si tragara, como si digiriera todas las sustancias tóxicas y lo de desecho, ¿sí? Digamos, es como que mantiene el equilibrio sacando todo lo que es tóxico y elementos de desecho. Y después tenemos el ependimocito, que es una célula cúbica también o cilíndrica, que va a cubrir todo el conducto ependimario que es el que está en el centro de la médula espinal. ¿Sí? Por ese conducto transcurre el líquido cefalorraquídeo. Y el ependimocito son las células que recubren todo ese conducto. Acá tenemos una esquemita para que las recordemos. El oligodendrocito, distinto a la célula de Schwann, no es que se pegue y se envuelve, sino que es una sola célula que tiene como prolongaciones y va fabricando y manteniendo las vainas de mielina, ¿sí? Ven que está como aislada, no está como las de Schwann que se pega y se va envolviendo sobre el axón, ¿sí? Tiene como prolongaciones y esas prolongaciones envuelven el axón y forman la mielina. Después tenemos el astrocito, que dijimos era más de sostén y mantenimiento metabólico. Miren cómo se comunica. Este es un vaso sanguíneo, ¿sí? Toma los nutrientes para llevarlos a la neurona, mantiene todo el metabolismo de la neurona, es de protección y es de sostén. Y tenemos la microglía, que es el fagocítico, ¿sí? El que va a fagocitar, y todo lo que es de desecho, o lo que sea tóxico para la neurona, le va a mantener un ambiente, digamos, saludable a la neurona. Y luego tenemos las ependimarias, o ependimocitos, que son los que van a cubrir todo el conducto del epéndimo que va en la médula espinal. En todo el trayecto de la médula espinal, en el centro de la médula tenemos un conducto que es el que lleva el líquido cefalorraquídeo, y ese está envuelto por estas células, ¿sí? Por las células ependimarias. ¿Quedó claro más o menos eso? Esas eran las células de sostén que hablábamos al principio. Ahora vamos a ver un poquito de los nervios periféricos para ya ir cerrando. Yo creo que nos queda poquito. Los nervios periféricos, un nervio periférico es un haz de fibras nerviosas que se mantiene juntas por un tejido conectivo que lo rodea, ¿sí? Acá tenemos tres cosas que tenemos que recordar. El endoneuro es el conectivo que va a rodear, el tejido conectivo que va a rodear cada fibra individual, cada fibra nerviosa individualmente. El perineuro es el conectivo que va a rodear un fascículo de fibras nerviosas. Por eso es que primero les damos todos los tejidos, porque los tejidos estos que vimos, epitelio, conectivo, van a aparecer en todos los temas de ahora hasta que termine el año. El perineuro es un tejido conectivo que va a envolver un fascículo de fibras nerviosas. Y el epineuro es el tejido conectivo que va a rodear un nervio periférico. Entonces el nervio periférico va a estar compuesto por fascículos de fibras, y ese fascículo de fibra se va a componer de, digamos, muchas fibras que se reúnen y están envueltas en tejido conectivo. Ahí la vemos acá en este esquema, es más fácil. Todo esto sería un nervio periférico. Cada una de las fibras nerviosas va a estar envuelta por un tejido conectivo, y ese tejido conectivo se va a llamar endoneuro. Un fascículo, o sea, un conjunto de fibras nerviosas, ven, acá vemos varias, va a estar envuelta por el perineuro, ¿sí? Cada uno de estos fascículos envueltos por el perineuro. Todo envuelta así, el fascículo de fibras nerviosas.
Y después el epineuro va a envolver el conjunto de fascículos de fibras nerviosas, formando el nervio. ¿Sí se entiende ahí? Hay 3 tipos de conectivo. Uno que envuelve la fibra sola, individual, que es el endoneuro, la que envuelve el conjunto de fibras nerviosas, que es el perineuro, y el que envuelve todo el nervio en sí, el epineuro. ¿Sí? Es tejido conectivo. Los 2 primeros son laxos, y el último es tejido conectivo denso, el del epineuro. Ahora, para hacerlo un poquito, les muestro algo de cerebelo. ¿Sí? El cerebelo tiene 3 capas, ¿sí? A la microscopía óptica. En el medio tiene la sustancia blanca, y las 3 capas están en la sustancia gris. Sustancia blanca central, sustancia gris periférica tiene el cerebelo. En la sustancia gris vamos a encontrar la capa molecular, que es esta capa clarita, una capa granulosa, y acá en el medio, no se ve, para dividir entre la molecular y la granulosa, una capa de células de Purkinje. ¿Sí? Esta es una imagen de cómo se vería en microscopio óptico el cerebelo. Así se vería, esto es a modo ilustrativo, no se preocupe. La corteza cerebral, ahí tenemos las neuronas del cerebro. ¿Sí? En el cerebro también tenemos sustancia blanca central y sustancia gris periférica. Cerebro y cerebelo es igual, sustancia blanca central y la sustancia gris periférica. ¿Dónde vamos a encontrar las neuronas? En la sustancia gris. ¿Sí? Las neuronas se encuentran siempre en la sustancia gris. Esta es la parte externa, la corteza del cerebro, la sustancia gris, donde vamos a encontrar las neuronas piramidales propias del cerebro. Y acá tenemos la médula espinal. La médula espinal tiene 2 astas anteriores, 2 astas posteriores, tiene un surco anterior, un surco posterior, un conducto en el medio que se llama conducto ependimario, que es el que tenía las células ependimarias. Miren, este a mayor aumento es el conducto. Y este transcurre por toda la médula espinal. Y en el medio va el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Acá tenemos las células cilíndricas que habíamos dicho que eran las células de sostén del sistema nervioso central, las células ependimarias. En la médula es al revés, esto quiero que recuerden, que en el cerebro y en el cerebelo. En la médula tenemos la sustancia gris central y la sustancia blanca periférica. Al revés que el cerebro y el cerebelo. En este caso lo que vemos clarito es la sustancia gris. Y va a haber, acá van a estar las neuronas, ¿sí? En esta que es como una H, se la describe como una H, y es la sustancia gris. Acá vamos a encontrar las neuronas, vamos a encontrar estas neuronas gigantes que dijimos que eran las neuronas motoras del asta anterior de la médula, ¿sí? Dijimos astas anteriores de la médula, astas posteriores. En la parte anterior de la médula vamos a encontrar todo lo que es motor, las neuronas motoras. Y en la parte posterior de la médula vamos a encontrar neuronas sensitivas. ¿Sí? Profe, Sí. me dijo un compañero que se quedó sin internet porque está en el odontólogo, por las dudas, por Bueno, la asistencia, lo me mismo va dijo. a quedar hasta donde quedó, va a figurar, así que no te da problema. Ah, bueno, gracias. Figura y después, o sea, le figura a ustedes el nombre y el tiempo que están conectados. Así que no importa si he estado hasta recién, no hay drama. Bueno, gracias, profe. ¿Sí? Entonces la médula espinal hasta anterior, hasta posterior, y tiene al revés que el cerebro y cerebelo. El cerebro y cerebelo, sustancia blanca central, sustancia gris periférica. En el caso de la médula es al revés, las neuronas están adentro, en el medio, sustancia gris central, sustancia blanca periférica. ¿Sí? Tiene las astas anteriores, las astas posteriores, lo que está en bien oscuro, bien moradito, es la sustancia blanca que tiene células de sostén, no neuronas. Lo que está clarito es la sustancia gris, que
tiene neuronas, en el caso de las astas anteriores son neuronas motoras, en el caso de las astas posteriores son neuronas sensitivas, y en el medio tiene el conducto del epéndimo, que sería esto, rodeado por las células ependimarias, y en el centro el líquido cefalorraquídeo. Y terminamos, chicos. Sé que es mucha información, pero lo vamos a ir aprendiendo despacito, no se preocupen. No se olviden, ahí les voy a subir la información, todo lo que es el PDF, la clase, y los capítulos, digamos, la información bibliográfica, para que puedan leer y extenderse, y no se olviden que el miércoles tienen ya la actividad, que es el cuestionario. ¿Sí? Bueno, pequeños, que tengan muy buen fin de semana, y nos vemos la semana que viene. Chao, profe. No se olviden que también Muchas tienen, gracias, profe. además Adiós. del foro, profe, de nos la vemos. plataforma, tienen el grupo ahora si quieren preguntar algo. De Siempre día, los profe. temas de la materia, ¿no? Chao, profe. Muchas gracias. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, profe.